Bueno, tengan todos buenas tardes, jóvenes del primer año General C y del primer año del segundo año Comercial C y General C y del segundo año Comercial A. Hoy es 18 de febrero del año 2021, día en el que vamos a iniciar pues una serie de clases de manera virtual, donde vamos a abordar muchos temas de interés en el área de las ciencias naturales, sobre todo en el área de la física, que es sumamente importante el hecho de explicar la guía que el MINED ha proporcionado y pues amplificar también los conocimientos con aportes propios y pues para que los estudiantes puedan tener una educación, pues de más está decirlo, de calidad. Vamos a iniciar por compartir la pantalla para que podamos ver pues prácticamente el inicio de la guía. La guía del MINED pues es prácticamente lo que estamos trabajando en nuestro cuaderno y pues tiene también nuestro propio tinte personal, ¿vea? El hecho de agregar nuevas imágenes, ejemplos que son de interés para ustedes y que van a servir para que podamos comprender pues prácticamente el tema de fluidos. Así que voy a iniciar por compartir lo que es pantalla y solamente me confirman cuando ya tengan pues la visualización de la pantalla. Ya ven que está presentándose, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe. Ya, Sí, profe. Vamos profe. a buscar ahorita. Vaya, excelente. Vaya, ahí estamos. Ahí estaba la indicación que les daba, que la agenda es otra, solo esas partes van a ir, fecha, tema, resumen, apuntes de teleclase y tareas, que son las actividades. No va a haber resumen ni tarea, ¿verdad? No, ya saben que eso no va. Bueno, empezamos acá, esa es la agenda, ¿verdad? La agenda, pues prácticamente tenemos que es características y propiedades de los fluidos y de la presión hidrostática. Estamos en la semana del 8 al 12 de febrero del 2021. Vamos a iniciar explicando algunos conceptos por acá y luego vamos a terminar pues con la explicación de los ejercicios. Para lo primero que tenemos que saber, dice ahí, es que hay tres estados de la materia o tres fases de la materia, que sería sólido, líquido y gaseoso. El sólido prácticamente tiene forma y tiene volumen propio. La forma de un ladrillo va a ser siempre la forma en el suelo o en una mesa o en un sofá, porque tiene forma de ladrillo, a menos que se deforme con una presión alta y lo pueda hacer dos o tres, pero de lo contrario tiene la forma de ladrillo. El volumen del ladrillo pues es exactamente el mismo, no va a variar, tiene su largo, alto, ancho en todos los momentos y el volumen pues no varía. Sólidos, líquidos. Los líquidos se consideran pues prácticamente fluidos, ¿verdad? Los fluidos son los líquidos y son los gases. Los fluidos porque fluyen fácilmente, eso se llama por eso fluidos. Los líquidos tienen volumen propio, pero no tienen forma propia. Usted tiene un litro de agua en una botella y los echa a un guacal y siempre va a tener un litro de agua, porque el volumen es propio, no varía, no cambia, a menos que bote o derrame. Pero sí, lo que no tiene propio es prácticamente la, la forma. ¿Por qué? Porque se va a adaptar el agua al recipiente, a la forma del recipiente. Si tenemos una copa, va a tener la forma de la copa. Si tenemos un vaso, va a tener la forma del vaso. Si se nos cae el agua al suelo, entonces va a tener la forma plana del suelo. Entonces va a tener formas diversas de acuerdo a donde se encuentre. Los gases. Los gases no tienen ni forma propia ni volumen propio. Quiere decir de que el gas siempre va a adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Usted puede tener una vejiga y la infla, va a tener entonces el gas la forma de la vejiga. Si es una vejiga de las largas y la tiene un payasito, puede hacer una figura, un osito o un caballito, entonces el gas va a formar o va a tener la forma de ese caballito o de ese osito. ¿Por qué? Porque el gas se va a acomodar a la forma del recipiente.
Si, si esta vejiga es reventada por una aguja, digamos, se va a expandir el gas en su totalidad, lo que nos indica de que no va a tener volumen propio tampoco, sino que se va a esparcir hasta donde él alcance a llegar, porque no tendrá una frontera que prácticamente lo detenga. Seguimos con los fluidos ideales. Los fluidos ideales son llamados así porque es como lo ideal que tenemos que suponer para los ejercicios utilizando lo que es los líquidos o los gases para las aplicaciones matemáticas. Déjenme decirles que los fluidos pueden ser reales, son reales y hay ideales. Los ideales únicamente son para efectos numéricos, para efectos matemáticos o bien dicho, para efectos de prácticamente la parte numérica, digamos, de los ejercicios. Los fluidos reales, pues son obviamente los que existen, todos los líquidos que tomamos en cuenta existen y pues prácticamente podríamos decir o podríamos mencionar que fluidos ideales no hay ni uno tan solo, sino que únicamente son todos reales. Sin embargo, vamos a establecer en este momento como fluidos ideales para efectos ya mencionados. Un fluido ideal no va a tener fricción, un fluido ideal no va a ser viscoso, un fluido ideal no va a formar remolinos y no va a tener viscosidad. Pero sabemos que en la naturaleza eso sí existe, o sea, sí se puede decir o sí se puede mencionar que prácticamente todo fluido se puede comprimir, todo fluido presenta viscosidad y todo fluido pues forma remolinos. Entonces, solamente para que tengamos el dato con respecto a eso. Vamos a empezar con la densidad. La densidad, ahí está en la agenda. La densidad es la relación entre la masa y el volumen. Aquí lo voy a señalar con el cursor. Esta es la fórmula de la densidad. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Si despejamos masa, vamos a tener la verde, que sería densidad por volumen. Si despejamos volumen, vamos a tener la rosadita, que sería masa sobre densidad. Acá, pues, esas son las tres posibles ecuaciones que se pueden pues encontrar con la densidad. Vamos a decir que la densidad es directamente proporcional a la masa. O sea, a mayor masa, mayor densidad. A menor masa, menor densidad. Siempre y cuando el volumen sea una constante. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Para que haya una relación directamente proporcional o para que haya una relación inversamente proporcional, en un juego de 3, 2 van a ser directamente proporcional o inversamente proporcional si y solo si la tercera magnitud es una magnitud constante. Entonces ahí vamos a poder comprender esta situación. Vean, densidad y masa son directamente proporcionales. Sí y solo sí, el volumen es el mismo. Ejemplo de eso, podríamos hablar de un ladrillo y de una esponja. Ambos pueden tener el mismo volumen, o sea, el mismo tamaño, pero en este caso, el ladrillo va a tener más masa, obviamente va a tener más peso también, y al tener más masa, va a tener mayor densidad. Y el tamaño va a ser exactamente el mismo. La esponja tiene menos masa, va a tener menos densidad y obviamente va a ser el mismo volumen. El ejemplo del ladrillo y la esponja es el más fácil para comprender la relación directa de la densidad con la masa, siendo o tomando en cuenta al volumen como un valor constante. Bien, la densidad y el volumen son inversamente proporcionales. A mayor volumen, menor densidad. Siempre y cuando, o sí, solo sí, la masa sea una constante. Si el volumen aumenta,
la densidad disminuye. Si el volumen disminuye, la densidad aumenta. Entonces, ahí podríamos hablar de una relación inversamente proporcional siempre y cuando la masa sea, como lo digo, un valor constante. Podemos ver acá que tenemos tres chibolas o tres canicas, una de vidrio, una de plástico y una de zafiro. Noten ustedes que las tres pelotitas o las tres canicas son o tienen el mismo tamaño, tanto la de vidrio como la de plástico como la de zafiro tienen el mismo tamaño. Sin embargo, vean cómo varía prácticamente la densidad en cada uno de ellos. Por un lado, el vidrio tiene 2.5 gramos centímetros cúbicos. El plástico, evidentemente, sabemos ya por cultura de ciencia que el plástico va a ser menos pesado. Entonces se observa que tiene un 0.9 gramos sobre centímetro cúbico. Y el zafiro pues tiene un 4.1 gramos sobre centímetros cúbicos. Quiere decir que la densidad del zafiro es mucho mayor que la del plástico y que la del vidrio. Y como tenemos que la densidad es mucho mayor, entonces obviamente la masa también es mucho mayor porque el volumen es exactamente el mismo. A la par está una imagen de un madero, de un gavetero de madera y un alfil de ajedrez. Ambos tienen la misma densidad porque ambos están sacados, digamos, de la misma madera. Quiere decir que la densidad no va a variar por el tamaño. Si el material es el mismo, va a tener la misma densidad, sea un metro cúbico o sean un centímetro cúbico. Entonces va a tener el mismo valor. Y ahí dice canicas de diferentes densidades. A, B, diferentes masas y diferentes volúmenes, pero igual densidad porque es el mismo material. Ahí estaría pues prácticamente la explicación a esta parte. Bueno, vamos a ver ahora la segunda, eso sería, la densidad y la presión serían lo de un tema que yo diera, que sería la presión. La presión es prácticamente la fuerza que se ejerce a un cuerpo con una área definida. Y vamos a establecerlo también de acuerdo a la siguiente ecuación. Aquí está la ecuación de la presión. La presión es igual a la fuerza sobre el área. Podemos usar ese triangulito para aplicarla matemáticamente, donde la que necesite, pues yo como que le tapo prácticamente y pues lo que queda es ya sea una división o una multiplicación en ese caso. Luego podríamos tener prácticamente la fórmula del área, que sería despejando A, y tenemos la fórmula de la fuerza, que sería despejando F. Ya está ahí. Mencionarles acá también que la presión y la fuerza son siempre directamente proporcionales, siempre y cuando el área sea el mismo. Y la presión y el área son inversamente proporcionales siempre y cuando la fuerza sea la misma. Entonces, si sube el área, baja la presión. Si baja el área, sube la presión. Si sube la fuerza, sube la presión. Si baja la fuerza, baja la presión. Ejemplos de esto. En el caso de la relación inversa presión-área, puede ser el siguiente. Una persona, una misma mujer, va a tener la misma fuerza. O sea, fuerza es igual a peso. El peso de alguien es la fuerza. Si alguien pesa 125 libras, esa va a ser la fuerza que ejerza sobre el suelo, por ejemplo. Entonces, una misma mujer en dos situaciones distintas. En el primer caso, la mujer descalza en la orilla del mar. Entonces va a dejar una huella, sí, va a dejar una huella, pero no va a penetrar tanto porque el pie es suficientemente grande, su área, para que la presión sea alta. Entonces, como el área de los pies es bastante grande,
la presión que ejerce sobre la arena es menor y es un peso, digamos, de 125 libras. ¿Qué pasaría si la mujer ya no anda descalza, sino que ahora anda con zapatos de tacón agudo, o sea, con taconcitos delgaditos? Se reduce el área bastante. Y entonces, al reducirse el área bastante, aumenta la presión y es la misma fuerza, o sea, la misma mujer. ¿Qué quiere decir? Cuando la mujer pone el zapato de tacón en la arena, pues prácticamente lo que genera es una área menor, una gran presión. Parecería ser que como que la persona pesa más, pero no, es presión. Entonces, por ahí estaría prácticamente ese tipo de interpretación que se le puede hacer. Las unidades de medida, la presión tiene varias unidades. Entre ellas está la atmósfera, el pascal, que es el más común, el bar y el milímetro de mercurio. La atmósfera, una atmósfera es igual a 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. El pascal, un pascal es igual a 1 newton sobre metro cuadrado. El bar es equivalente a 10 a la 5 pascales, 10 a la 5 newton metro cuadrado, 0.987 atmósferas o 750 milímetros de mercurio. El milímetro de mercurio, un milímetro de mercurio equivale a 0.0013 bar. El bar se ocupa bastante en el tiempo meteorológico, cuando hay sistemas de baja presión, o sea, tormentas. Ahí se ocupan los bares y los milibares. Lastimosamente, no vamos a alcanzar a ver ese tema de la presión atmosférica, que es una chulada. En ese tema, pues se ve lo de las tormentas, se ve lo de los sistemas de baja presión, se ve por qué es baja la presión cuando hay una tormenta, se ve el tiempo meteorológico y la influencia que tiene la atmósfera sobre todos los cuerpos. Queda en la historia. El siguiente tema, naturalmente ya sería un tema de la siguiente semana si estuviéramos presencial, ¿verdad? Solo él, la presión hidrostática. La presión hidrostática, pues prácticamente es, así en palabras sencillas, la presión que ejerce el agua o otro líquido cuando un cuerpo se sumerge en ella. Un buzo en el fondo del mar a 20 metros, a 10 metros, a 30 metros, un pez nadando, un lagarto o una tortuga nadando o una piedra en el fondo del mar recibirá presión hidrostática. A pesar de que es hidro, que es agua, se ocupa para cualquier líquido, pero es como el más común. La presión hidrostática va a ser igual a la densidad por la gravedad, por la altura si es gas o profundidad si es líquido. Entonces va a ser densidad por gravedad por altura. Mencionarles, no lo dije, en un archivo aparte les mandé una tabla de densidades bastante buena y completa, ¿verdad? No es una copy-paste, sino que es una tabla que yo armé jalando líquidos, sólidos y gases de todos los lugares y hacer la tablita para su gusto y para su utilización. Puede imprimirla incluso para tenerla a la mano. A la par aparece un recipiente, el que se está haciendo celeste. Ese es un recipiente y a lo mejor ese pequeñito experimento lo podamos hacer. Esperen más adelante las otras actividades que vamos a realizar. Este sería uno muy fácil y sencillo de realizar. Entonces, es un recipiente que tiene 4 orificios. Ahí están los 4 orificios. Usted lo podría hacer con una cajita de leche de litro, cajita, ¿verdad? O de cofileche o de la leche de fresa. Y hacerle los 4 hoyitos. Luego se le pone acá un tirro a lo largo, ¿verdad? Pero que no sea muy que se pegue mucho para que no se le vaya a arrancar el cartón. Y usted lo llena de agua. Cuando usted lo llena de agua y está ya a lo más alto, quita el tirro de un solo y empiezan a salir los 4 chorritos de agua. Y esto nos va a demostrar que el chorrito
del hoyito de más abajo, el agua va a salir disparada más lejos, lo que nos indica de que la presión en ese punto es mayor. Y ahí se puede comprobar que a mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Aquí dice presión alta. A medida que el chorrito va más para arriba, por ejemplo el tercero de abajo para arriba, ya hablamos de una presión media. Vean cómo el chorrito sale rectecito, pero cae más cerca que el de abajo, porque la presión con la que está saliendo es menor. Y el hoyito más alto, que sería en este caso, este que estoy señalando acá, podríamos hablar de una presión baja. Y vean, el chorrito sale, pero cae más cerca. Entonces podríamos prácticamente comprender la presión hidrostática con ese simple ejercicio. Vean acá, hay otra fórmula. La presión total va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad, gravedad, altura. Esta fórmula de la presión hidrostática, esta solamente es prácticamente la presión de un objeto dentro de un agua o de un líquido. Pero esta, la que está aquí, esta fórmula, esa que se ve ahí teñidita, esa es la presión total. Si yo quiero saber la presión total de un buzo a 10 metros de profundidad, yo debo de sacarle la hidrostática, que sería densidad por gravedad por altura, y a esa total sumarle la presión atmosférica. ¿Cuál presión atmosférica? Esta que aparece, que es 1. No está aquí, pero la vamos a ver más adelante. Es de 1.01 por 10 a la 5 pascales. Ese es prácticamente el valor que habría que sumarle a una presión hidrostática para conocer la presión que el agua ejerce más la presión que la atmósfera ejerce sobre el cuerpo y el total que tendría. Entonces, ¿la presión hidrostática depende de la profundidad? Sí, depende de la profundidad, porque a mayor profundidad, mayor presión. ¿La presión hidrostática depende de la gravedad? Sí podría depender si cambiáramos de planeta, pero como en todos los casos estamos en el mismo planeta, la gravedad va a ser siempre 9.81. ¿La presión hidrostática depende de la densidad? Sí. No es lo mismo que usted se sumerja en agua a que se sumerja en chocolate líquido. En el chocolate líquido, la densidad va a ser mayor, por lo que al final va a ser mayor densidad, va a haber una mayor presión hidrostática. O sea que la presión hidrostática depende de la densidad, de la profundidad o altura y de la gravedad si cambiásemos de planeta. ¿De qué no depende la presión hidrostática? La presión hidrostática no depende de la forma del recipiente. No depende tampoco de que si el recipiente es delgado o del área del recipiente o si es grueso. No depende de eso. Y la pregunta decía, ¿en cuál punto la presión hidrostática es menor? En ninguno. En los 4 puntos, vean acá, estoy en esta imagen, en los 4 puntos, la presión hidrostática es la misma. ¿Por qué? Porque en los 4 puntos, el objeto está sumergido a la misma profundidad. Vea, está a la misma profundidad A, está a la misma profundidad B, está a la misma profundidad C y está a la misma profundidad D en los 4 puntos. Entonces, no cambia porque es la misma profundidad. Ahora bien, los 4 son celestitos. O sea, vamos a suponer que los 4 son el mismo líquido, por lo que estamos hablando de la misma densidad. Entonces, al final, es o tiene la misma presión hidrostática porque está a la misma profundidad y están sumergidos en el mismo líquido. No importa el área, no importa la forma, ni nada por el estilo. La última imagen esta nos indica de que si un cuerpo está sumergido dentro de un líquido, él va a sentir presión hidrostática por todos lados, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás.
que serían los 6 lados de un volumen. Y esa presión ejercida sobre el objeto sería una presión prácticamente una presión que quede perpendicular. Vean que cada flecha que aparece ahí va a tener o tiene de hecho algo perpendicular. Ha de preguntarse usted, ¿y qué es perpendicular? Bueno, perpendicular podríamos decir de que la pared con la flecha está a 90 grados. Prácticamente está a 90 grados. Entonces al final podríamos decir de que es perpendicular. Eso explica, jóvenes, los chorritos de aquí arriba. ¿Por qué salen rectecitos? Porque cabal en la pared, acá estoy, cabal en la pared, en esta pared, si usted ve detenidamente el chorrito, sale recto, cabal, porque estamos basándonos en este resultado. Lo que sucede es que al alejarse el agua del recipiente, por gravedad empieza a describir esa curva que aparece ahí. Entonces, por ahí como que todo esto yo lo he agregado porque es parte que tenemos que saber. Y pues yo sabía que íbamos a hablar prácticamente en la clase. Entonces, ¿qué podemos obtener de conclusión? Para diferentes puntos se encuentra a la misma profundidad, la presión es la misma. Hablando de esto, está a la misma profundidad. 2, a mayor profundidad, mayor presión. Estamos hablando de este. El cambio de presión es independiente de la forma del recipiente. No importa la forma del recipiente, va a tener la misma presión en ese caso. Esto sería prácticamente el tema de una semana 2. Ahorita entraríamos prácticamente a un tema de la semana 3, que sería solo Pascal. Pascal nos invita a valorar prácticamente esos inventos y esos conocimientos, pues prácticamente su mayor aporte a la humanidad fue la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es una aplicación excelente, provista de 2 aberturas, una ancha y una angosta. Cada una puede estar manipulada por un émbolo. Lo amarillo que vemos acá, estoy en esta, es un émbolo móvil, ¿verdad? A medida el émbolo es lo que ocupamos, que tiene gomita cuando nos inyectan, lo que tiene la jeringa al interior, que se puede mover. Entonces, para que la prensa hidráulica sirva, tiene que las áreas ser distintas. Tiene que haber un área pequeña y tiene que haber un área grande. Entonces, una fuerza pequeña ejercida hacia abajo va a multiplicar la fuerza porque el área cambia y va a recibir prácticamente hacia arriba una fuerza mucho mayor. La fórmula de la prensa hidráulica es esta. Aquí está. Es esa la fórmula de la prensa hidráulica. Pascal determinó de que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, o mejor dicho, la presión va a ser igual en cualquier punto dentro del recipiente. O sea, dentro del recipiente, todo lo celestito es dentro del recipiente. En cualquier punto que usted ponga un objeto, va a recibir prácticamente la misma presión. Por lo que llegó a la conclusión de que la presión 1 es igual a la presión 2. Pero como la presión 1 es igual a fuerza sobre área, recuérdense, subiendo a esta formulita, a esta, ¿ya? A esta. Como la presión es fuerza sobre área, entonces la presión 1 va a ser igual a la fuerza sobre área. Y como es presión 1, fuerza 1 sobre área 1. La presión 2, que va a ser igual, por cierto, ya lo mencionamos, entonces va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Entonces esta fórmula F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2, es prácticamente la ecuación
del principio de Pascal. ¿Cómo demuestro fácilmente el principio de Pascal? Con esta otra imagen. Cuando doy en clase el principio de Pascal, con esta imagen empiezo la reflexión. Ahora está por aquí. Este es un émbolo, no, es un recipiente provisto de un émbolo y alrededor todos los como taponcitos de goma o de hule. Alrededor, todo eso. Entonces, y acá está el émbolo, es este. Y pues en el segundo caso, viene una persona y al émbolo le pega un solo empujón, un golpe, una machucada, digámoslo así. Y ahí se ve la manito. Cuando el émbolo recibe esa gran presión, ¿verdad? Generada por una fuerza en un área, vean que todos los taponcitos en ese momento están saltando al mismo tiempo, lo que nos indica de que todos los tapones se van a soltar porque todos los tapones recibieron la misma presión. Mire qué bonito entender este tipo de condición. ¿Hay forma de comprobarlo? Sí. Usted puede agujerear una vejiga, obviamente desinflada. ¿Verdad? Cuando está la chirita nada más, usted le hace hoyitos con una aguja y luego usted la pone en un chorro, en la rosquita de un chorro y le abre el agua para que agua entre a la vejiga. Y a medida de que el caudal es bien grande y los hoyitos de la aguja son pequeños, va a empezar a crecer la vejiga de agua, llena de agua. Y va a empezar a estirar la goma, que sería la vejiga, y entonces va a empezar a salir chorritos de agua por todo donde ha hecho usted los hoyitos. Y todos los chorritos, pues fantásticamente van a salir disparados a la misma distancia. Usted ve que la curvita de cada chorrito va a tener prácticamente un mismo tamaño, lo que nos indica que dentro está existiendo una presión que es la misma en todos los puntos. Vea qué interesante es cuando ya la explicación se da. Este otro objeto se llama vasos comunicantes. Lo agregué también porque esto lo mostramos en clases cuando estamos en presencial. Incluso en la escuela hay uno que siempre se les muestra. ¿Qué hacemos con esto? Demostrar de que el nivel del agua en cualquier tubo va a ser el mismo o va a ir subiendo igual o al mismo tiempo a medida que se va llenando de agua. Digamos que aquí en el recto prácticamente se puede poner una fuente de agua y esa agua va a caer a la base de abajo y a medida de que se llene la base de abajo se va a ir llenando cada uno de los recipientes. Pero lo fantástico de esto es que cuando se va llenando y va subiendo el nivel, exactamente todos los recipientes va subiendo al mismo tiempo, al mismo nivel. O sea que cuando este va por aquí, también el otro va por aquí y el otro va a la misma altura. Ese es el principio de la red de distribución de agua potable de nuestras casas. Cuando toda la cuadra recibe agua y no porque la fulana que está antes de mi casa abrió el chorro grande, a mí se me quedó el chorro sin agua. Siempre voy a tener agua porque a todos les está llegando la misma presión de agua por el principio de los vasos comunicantes. Otro ejemplo buenísimo es cuando son albañiles y quieren algo que se dice correr nivel. Cuando alguien corre nivel es porque agarra una manguera, esa manguera la llena de agua y pone una punta en la pared izquierda y otra punta en la pared derecha y van a saber que la pared izquierda y la pared derecha están a la misma altura donde las aguas lleguen en los dos extremos de la manguera. Mire qué cosa más interesante el hecho de que un albañil pueda usar una manguera y agua para correr nivel. ¿Y eso qué significa? Que usted va a poner el décimo ladrillo y ese décimo ladrillo va a estar a la misma altura del décimo ladrillo de la pared que está a 3 metros, digamos, o a 2 metros al otro lado. Entonces, es como fantástico la aplicación de cada cosa. Acá están los ejemplos de prensas hidráulicas. Las han visto. Está la gata hidráulica, gata le dicen ahora, aunque es el gato hidráulico, que es para subir camiones o subir carros cuando se pinche una llanta. Nosotros le decimos mica.
Está la silla de un dentista, cuando usted la bien facilito sube o baja, bien suavecito. Está también una retroexcavadora. También podría estar un ascensor. Y esto que probablemente hagamos para tarea, ya van dos que probablemente hagamos, solo esperen indicación, que sería la prensa hidráulica hecha con jeringas, que viene siendo el equivalente a este dibujo que está por acá arriba. Y aquí van a poder demostrar que usando dos jeringas distintas, pues van a tener la misma resultado. Este sería el cuarto tema de la cuarta semana, el principio de Arquímedes. De este no voy a hablar más, no amplíe más acá, creyendo de que la siguiente semana iba a haber fluidos, pero no. Entonces dice que todo cuerpo sumergido, total o parcialmente en un fluido, experimenta un empuje E hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Y ahí está la ecuación. La E de empuje en Newton va a ser igual a la V de volumen en metro cúbico, a la D, a la ρ, que es densidad en kilogramo metro cúbico, y a la G, que es la gravedad. ¿Qué puedo hablar de esto? Así rapidito. Arquímedes, ahí está la imagen, establece pues prácticamente su principio, y este es quizás lo más representativo que pueden saber, y es la relación peso-empuje. El peso va hacia abajo y el empuje va en sentido contrario, hacia arriba. Entonces, ¿qué pasaría en el primer caso? En este caso, en el de la izquierda, vemos que un objeto está al fondo del agua. Vamos a suponer que es agua. Quiere decir, en este caso, que el objeto pesa más hacia abajo que el empuje que el agua hace hacia arriba. Entonces, el cuerpo se hunde. Por ejemplo, un valerito de hierro tirado en el agua se va a hundir. Ahora, no depende el que se hunda o no de la cantidad de agua, sino que depende de las densidades de ellos. Entonces el hierro es más denso que el agua, entonces se hunde. O sea que alguien, un valero de hierro se puede hundir en un vaso con agua, en una pila con agua, en una piscina con agua o en un lago con agua. En todos los casos se va a hundir y no depende de la cantidad de agua. En el caso 2, tenemos que el agua está prácticamente empujando al objeto hacia arriba y el objeto está flotando. Entonces acá el empuje hacia arriba es mayor que el peso del objeto hacia abajo. Entonces el objeto flota. El caso de una esponja, el caso de un Durapax, el caso de un corcho que puede flotar, en donde el agua empuja más hacia arriba que el objeto con su peso hacia abajo. Y en el caso 3, el peso y el empuje son iguales. En ese caso, usted donde ponga el objeto, ahí se va a quedar suspendido. No va a subir ni va a bajar. Simplemente se queda en ese lugar donde se coloca. Ejemplos de esto, los peces en el lago. Un pez en el agua de un lago puede quedar a 5 metros y acomodarse el interior y el exterior con la vejiga natatoria para equilibrar prácticamente las presiones y los empujes y los pesos. Y ya al final el pescado puede quedar suspendido a 5 metros sin moverse, sin que lo lleve para arriba el empuje y sin que él se hunda para abajo con su peso. Sería quizás la aplicación más determinante. Y para finalizar lo del principio de Arquímedes, podría pues mencionarles que si aquí hay estoy en si hay un objeto cayendo en un recipiente, como en este caso, este recipiente con agua, la pelota va a caer y como está a ras, aquí está a ras, entonces lo que va a hacer es rebalsarse. ¿Qué es la explicación de eso? Que el cuerpo, que es la pelota, tiene un volumen, es materia, y ocupa un lugar en el espacio. Y no puede ocupar el mismo espacio dos cuerpos. Ese principio se llama el principio de la impenetrabilidad, que nos dice de que dos cuerpos no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo ocupando el mismo espacio. Entonces, eso es lo que sucede.
Cuando el objeto cae, tiene que desplazar agua. Y entonces pasa como lo que queda en la segunda imagen. El objeto cae, queda flotando en ese caso, pero desplaza agua. Esa agua desplazada tiene el volumen del objeto que tiene sumergido. El volumen sumergido va a ser el mismo volumen desplazado, ¿verdad? Y con esto pues aplicamos al principio de Arquímedes, que dice todo cuerpo totalmente o parcialmente sumergido en un fluido experimentará un empuje hacia arriba que será igual al peso del fluido desalojado. Agarramos este charco de agua, ya lo agarramos, lo ponemos en una balanza o en una báscula y lo pesamos y va a pesar 2 newton, digamos. Entonces quiere decir que el empuje que el agua hace hacia arriba es de 2 newton. Así de increíble y así de bueno es prácticamente esta interpretación. Acá terminaríamos, digamos, el cuarto tema y ahorita pues voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a trabajar lo que son los ejemplos que están acá, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, si hay algo que me quieran comentar, ¿cómo vamos a este momento? Pues soy todo oídos. ¿Qué les parece si queda un poquito más clara la parte de la interpretación? Sí, profe, un poco más claro se podría decir. Vaya, y va a quedar más claro cuando veamos los ejemplos. Sí, Vaya, voy a activar ahorita la cámara y lo vamos a poner en dirección a un dispositivo que tengo aquí. Miren, un bracito. Entonces lo vamos a colocar acá y vamos a empezar con los ejercicios. Me avisan. Voy a encender la lámpara. Esto nos va a ayudar tremendamente para tener lo que es. Ahí está. Vamos a ampliar. Me dice si se ve la pantalla completa. sí, Sí, profe, se profe. observa. Vaya, entonces ahí lo vamos a dejar y vamos a empezar a trabajar ya con Ejercicio. ahí estamos. ¿Todos están bien? Ahí, Sí, ¿verdad? profe. Vaya, vamos a iniciar con Profe, yo el no puedo ejemplo. verla. ¿Mm? No, no me aparece. Presione donde está en chiquito, quizás por eso. Cuando lo presione le va a aparecer en grande. Vaya, vamos a iniciar con el ejemplo número 1. Los primeros 2 ejemplos son de densidad. Y vamos a iniciar con estos ejemplos. Ya va a quedar más claro porque no es lo mismo solo ver el papel a que se les explique. Es como que estuviéramos en la clase explicando la jornada. Y decimos el ejemplo número 1. Siempre vamos a poner datos a la hora de hacer un ejercicio. Y dice así: determine la masa de una sustancia. Oigan, determine la masa. Ahí les está preguntando o les está diciendo que determine la masa. Entonces vamos a poner la M y un signo de pregunta. ¿Qué posee 7.500 litros? Dice. Eso es volumen. $7.500 y su densidad es, vamos a ocupar la ρ de densidad, es exactamente 540 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí está. Entonces nos piden que encontremos lo que es la masa. Vamos a iniciar con la fórmula densidad es igual a masa sobre volumen. Profe, ¿y esa es N o M? Es que no se ve bien. Es que le das una pequeña sombra, va. Es M. Vaya, está bien. Es M. Voy a ver si lo levanto más la lamparita para que
es N, M, M. Vaya, entonces, en la teoría aparecía que la M se puede encontrar y aquí lo que haríamos es despejar. El volumen está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Entonces me quedaría la ecuación como M es igual al volumen por la densidad. No importa poner densidad por volumen o volumen por densidad, no hay problema en una multiplicación, no se altera el producto. Entonces, antes de pasar a hacer la ecuación, hay que verificar que todas las medidas, las unidades de medida, sean exactamente las mismas. Entonces, yo no puedo mezclar litros con kilogramos metro cúbico. Entonces, en el ejercicio decía que vamos a convertir de litros a metros cúbicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Agarramos 7.500 litros, hacemos factor de conversión y hay que buscar en las tablas de conversiones, ojalá las tengan todavía. Vamos a decir entonces que un metro cúbico es exactamente decir 1.000 litros. Esa es una conversión para pasarlo a metros cúbicos. Miren, aquí lo que va a hacer usted es eliminar la L de litros y lo que va a hacer es hacer esa operación. Decimos 7.500 dividido entre 1.000. Aquí ya no me diga usted cómo hizo, ya tiene que saber. Y eso nos va a dar 7.5. Entonces, el volumen es 7.5 metros cúbicos. Ahí estaría. 7.5 metros cúbicos. Sería en este caso. Luego ocupo ya la ecuación. Digo, M es igual al volumen por la densidad. El volumen ya está cambiado. Ahora tenemos 7.5 metro cúbico multiplicado por la densidad, que en este caso ya nos la dieron, que sería 540 kilogramos sobre metro cúbico. Vea qué importante es pasar las unidades al mismo tipo de unidades, porque al final, miren lo que se hace, el metro cúbico se puede eliminar con el metro cúbico. De otra manera, el litro no hubiese podido eliminarlo usted. O sea, al final vamos a decir que la masa va a ser exactamente igual a multiplicar 7.5 multiplicado por 540 y nos va a dar 4.050. Entonces tendríamos un valor de 4.050 ¿qué? Kilogramos. Y estaría la respuesta al primer ejercicio de la clase. Pueden capturar la pantalla porque se ve quizás en el orden en el que debe de ir, pero si no, pues en la agenda aparece el ejercicio resuelto. Vaya, voy a borrar en este momento, voy a jalarlo porque es más fácil y borro. Vamos a hacer entonces el ejercicio número 2, ¿verdad? El ejercicio número 2 también habla de lo que es la densidad. Hemos tratado de poner algunos ejemplitos de cada tema, tratando de abarcar un poquito cada cosa. Vaya, el ejemplo 2 nos dice, si una sustancia posee una densidad, el ejercicio 2, si una sustancia posee una densidad de 5.8, vamos a poner 5.8 kilogramos sobre metro cúbico, y una masa, aquí está masa, de 850 gramos, ¿cuál es su volumen? Ahí está. Entonces, nuevamente vamos a iniciar
con la ecuación masa sobre volumen, pero ya tenemos la ecuación para el volumen. En la teoría está. Entonces decimos que este pasa a multiplicar y la densidad a dividir. Entonces nos quedaría que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Entonces esa sería la ecuación que vamos a utilizar. Masa sobre densidad. Nuevamente no podemos combinar, en este caso no podemos combinar gramos con kilogramos. Entonces nuevamente lo que hacemos es convertir los gramos a kilogramos y decimos 850 gramos, factor de conversión, y ya debo de saber que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Estas medidas nos las podemos. Vean. Y aquí pues lo que hacemos es eliminar los gramos y lo que nos queda va a ser kilogramos. Entonces decimos 850 entre 1000 y nos da 0.85. Ahí está. 0.85 kilogramos. Esto sería la masa en kilogramos. Luego ya aplicamos la ecuación. Decimos volumen va a ser igual a masa sobre densidad. Ya lo tenemos, ya está la fórmula ahí arriba. Entonces sería la masa, que sería 0.85 kilogramos. Y eso dividido entre la densidad, que en este caso sería 5.8 kilogramos sobre metro cúbico. Al final, el kilogramo con el kilogramo se va a eliminar y pues obviamente nos va a quedar metro cúbico. Entonces sería 0.85 entre 5.8 y nos da 0.14655. Entonces, la respuesta sería 0.14665 metros cúbicos. Ahí pues estaría prácticamente el ejercicio número 2. Preguntas, dudas, comentarios, pues podrían hacer. Aunque creo que están bastante sencillos. Y nos puede ayudar bastante para el trabajo de aplicación. Voy a borrar para hacer el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 ya habla de lo que es prácticamente la presión. Ya sería como del segundo subtema que aparece ahí. Vaya, hacemos el ejercicio número 3. Dice, calcule la magnitud de la fuerza, les está diciendo. Calcule la magnitud de la fuerza. Ahí le ponemos la F y el signo de pregunta, que debe aplicarse sobre un área. Tenemos un área de 0.3 metros cuadrados para que exista una presión, aquí está, de 420 pascales. Ahí está. Entonces nos piden fuerza. Nuevamente, como la cuestión 1, tenemos ya la fórmula, que sería en este caso, la presión es igual a fuerza sobre área. Pero queremos fuerza, por lo que el área está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y al final, pues vamos a tener que la fuerza va a ser igual al área por la presión. Luego, presión por área puede quedar igual, no hay problema, no altera el producto, el orden. Pues hay que recordarse, en este caso, que Pascal tiene su equivalente. Y entonces vamos a sustituir y ahí les explico. La fuerza va a ser igual al área
el área prácticamente es 0.3 metros cuadrados multiplicado por la presión. La presión es 420 pascales. Pero para poder eliminar, debo de acordarme que el pascal, lo decíamos arriba, es igual a decir newton sobre metro cuadrado. Entonces, para efectos de hacer el ejercicio y eliminar unidades, no voy a usar el pascal, sino que voy a usar lo que vale pascal. En este caso, sería newton sobre metro cuadrado. Y entonces ya voy a tener la propiedad de eliminar unidades en ese caso. Entonces decimos, eliminamos el metro cuadrado con el metro cuadrado y ya tenemos la fuerza que nos va a quedar expresado en newton. Entonces decimos 0.3 multiplicado por 420. Y eso nos da 126. Entonces estamos hablando de 126 newton. Y ahí pues tendríamos la respuesta del ejercicio número 3. Creo que con la explicación pues queda un poquito más clara la forma en que se hace la actividad y el ejercicio. Y pues como va a quedar grabado, podemos volver a repetir, acabar los pedacitos que querramos, ¿vea? Para llegar al resultado. Voy a borrar para empezar a hacer lo que es el ejercicio número 4, que también siempre habla de lo que es la presión, fuerza sobre área. Es un poquito más largo el ejercicio 4, pero les puedo mencionar de que es exactamente igual. No hay mayores dificultades. Dice el ejercicio 4. Dice un joven cuyo peso es de 560. El peso del joven es de 560. Recordarles que peso va a ser igual a fuerza, ya lo hemos hablado anteriormente. Entonces, si el joven tiene un peso de 560, estamos hablando que ejerce una fuerza de 560 en ese caso. Luego dice, se encuentra apoyado en el piso de una sala. Estando descalzo, el área total es de sus pies es 0.03 metros cuadrados. Entonces vamos a poner área, pero cuando está descalzo, le vamos a poner una D de descalzo. Entonces sería 0.03 metros cuadrados. Dice, literal A, encuentre la presión de literal A, si el joven está descalzo. Entonces, vamos a encontrar la presión cuando esté descalzo, PD. Luego dice la B, si tuviera puestos botas para lluvia y el área de las suelas es de 0.25 metros cuadrados, estamos hablando área con las suelas, con suela. O área con botas, mejor sería, con botas. Entonces, al final, sería que el área es de 0.25 metros cuadrados. Nos piden qué presión sería en ese caso, o sea, la presión usando botas. Y en el caso de literal C, estamos hablando de si sus zapatos fueran de tacón agudo, cuya área total es de 0.01, vamos a hablar del área total de un tacón agudo, que sería 0.01 metros cuadrados, ¿cuál sería la presión total? Como les digo, es un ejercicio algo larguito, pero pues que puede tener una fácil
Solución. Agarramos la ecuación, presión es igual a fuerza sobre área, y como tal la vamos a utilizar. Vamos a decir en la presión descalzo va a ser igual a la fuerza, que sería 560. En todos los casos va a ser la misma. Acuérdense que una de las tres tiene que ser constante entre el área, que sería 0.03 metros cuadrados. Vamos a tener la presión con botas, que sería 560 newton entre 0.25 metros cuadrados. Y en el caso de la 3 sería la presión en tacones, que sería siempre 560 newton, y eso dividido entre 0.01 metros cuadrados. Lo que vamos a demostrar en este caso es cómo varía la presión dependiendo el área distinta en cada caso. Vaya, vamos a ocupar entonces una calculadora y decimos la primera, 560 entre 0.03. Nos da 18.666.6666. Entonces sería que estamos hablando de 18.666.67 newton sobre metros cuadrados pascal. De ahí hacemos la otra. Tendríamos 560 entre, sería 0.25, 0.25, 2.240, 2.240, siempre pascal. Y por último, la presión en tacones, que sería 560 entre 0.01, 0.01. Y nos da 56.000. O sea, estamos hablando de una presión completamente mayor. Y con eso demostramos prácticamente que a menor área, en el caso del tacón, mayor presión. A mayor área, en el caso de las botas, mayor área, menor presión. Y la presión de en medio, ¿verdad? En ese caso, pues estaríamos prácticamente resolviendo el ejercicio número 4. Vean y noten qué diferente quizás se siente cuando ya la explicación está. Nos quedan 2 ejercicios que realizar y pues con eso vamos a ir terminando. Voy a borrar. Y nos vamos con el ejercicio número 5, que sería un ejemplo únicamente utilizando lo que es la presión hidrostática. Aclararles prácticamente que tenemos 2 ecuaciones, la decía ahí arriba. Tenemos la presión total, que podría ser la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura, y que tenemos solamente la presión hidrostática, que sería la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, ambas pueden servir para el ejercicio de aplicación, despejando y todo eso. Dice el ejercicio número 5, ¿cuál es la presión en el fondo de un pozo de agua? ¿Cuál es la presión? Estamos hablando de presión hidrostática en el fondo de un pozo de agua. Estamos hablando de agua. Quiere decir que vamos a ocupar la densidad del agua. En la tabla aparece, pero esa la conocemos y es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Luego nos dice a 15 metros de profundidad. Eso es la profundidad, que se representa con la H. Y por último, vamos a colocar el valor de la gravedad,
que ese ya existe, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces únicamente usamos la fórmula de la presión hidrostática, que sería la que está pues allá arriba, solamente esta, y la vamos a trabajar aquí. La presión entonces hidrostática sería igual a la densidad es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicada por la gravedad, que sería 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por la profundidad, que serían 15 metros. Y ahí pues sacamos lo que es la presión en ese punto. La presión hidrostática sería en ese caso. Entonces multiplicamos 1000 por 9.8, 9.8 por 15, igual 147,000. Entonces estamos hablando de que la presión hidrostática equivale a 147,000, tal como aparece en la guía, pero aquí ya está explicadito. Ahora bien, vamos a hacer acá cómo quedaría la unidad, porque 147,000 pascales. Entonces decimos kilogramos, vamos a dar solo las unidades. Metro cúbico por metro segundo cuadrado por metro. Vean aquí cómo queda. Kilogramos metro segundo cuadrado, esto es Newton. Ya lo sabemos desde el primer año. Esta M se elimina con una de las tres de M cubo. Entonces, nada más me quedan dos, y eso sería Newton metro cuadrado, y eso equivale a Pascal. Entonces decimos 147,000, en ese caso, pascales. Y ahí estaría pues la respuesta del ejemplo número 5. Como ven, ese nada más es la presión que el agua ejerce. Si a ese quisieran ustedes sumarle la presión atmosférica, solamente le sumarían a los 147,000 más 1.01 exponente a la 5, que sería el valor de la atmósfera. Y entonces tendríamos un valor de 248,000 como presión total. Entonces tendríamos una presión total de 248,000 pascales. Si quisiéramos tener lo que es la presión total en ese caso, le hemos sumado únicamente 1.01 por 10 a la 5, ¿verdad? Ese sería pues prácticamente el ejercicio número 5. Y para ya ir terminando, pues vamos a hacer el ejemplo número 6. El ejemplo número 6 es un ejemplo del principio de Pascal. Como les digo, es tanta temática que aunque sea un ejemplo de cada uno, les pusimos, y pues rebusquémonos por trabajar con respecto a la temática de los ejercicios más adelante. Para ir terminando ya, porque ya es hora, nos dice el número 6, habla de la prensa hidráulica. Dice que los émbolos más pequeños y más grandes tienen diámetros de 2 y 24 pulgadas. Estamos hablando del ejercicio 6, el último, datos, y estamos hablando de émbolos. El primero, el más pequeño, tiene un diámetro de 2 pulgadas, y el más grande, el pequeño y el más grande sería el diámetro 2, tiene 24 pulgadas respectivamente. Y les pregunta, ¿cuál es la fuerza de entrada? Esa es la A. La A les pregunta, ¿cuál es la fuerza de entrada? A fin de obtener una fuerza de salida, o sea, una fuerza 2 de 200 libras. Y el literal B le dice qué distancia recorrerá el émbolo más pequeño, o sea, distancia 1 sería en este caso, a fin de levantar el émbolo más grande de 1 pulgada, distancia 2, 1 pulgada.
Eso es lo que pide prácticamente el ejercicio. Vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir los diámetros a áreas. En este caso, el diámetro se puede convertir en radio. 1 pulgada sería el radio. Y en este caso, 12 pulgadas sería el radio de diámetro. La radio es la mitad del diámetro. Y podemos utilizar la ecuación área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces usamos esa. En el primer caso sería área 1, sería pi por radio, que es 1 pulgada, y eso al cuadrado. Y en el caso 2 sería el área 2, sería siempre pi por 12 al cuadrado. Entonces, para ir sacando ya la operación, decimos 1 al cuadrado 1 por pi. Entonces sería, el área 1 sería pi pulgadas cuadradas. Y el área 2 sería 12 al cuadrado, 144 por pi, nos da 452.39. Eso ya a manera de que ya lo vamos a hacer rapidito. Tendríamos entonces el área 2. Ya con las áreas puedo hallar lo que es la fuerza. La fuerza sería en este caso aplicando el principio de Pascal. Y vamos a iniciar con esa ecuación. Fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Como quiero la fuerza 1, el área 1 está dividiendo, va a pasar a multiplicar a este lado. A multiplicar. Por lo que me va a quedar, fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Y esto multiplicado por el área 1, que es lo que acabo de encontrar. Y esta va a ser siempre mi ecuación para la fuerza 1. Ahora lo que me queda es sustituir la fuerza 1, va a ser igual a la fuerza 2, que sería en este caso 200 libras. Ahí está, 200 libras. Entre el área 2, que sería 452.39 pulgadas cuadradas por el área 1, que sería en este caso pi pulgadas cuadradas. Al final, las pulgadas cuadradas se eliminan y la fuerza va a ser expresada en Newton. Cuando usted multiplique 200 por pi cuadrado entre 452.39, le va a dar un valor de 1.39 libras, que sería la respuesta del literal A. Sería en ese caso del literal A. Lo dejo un ratito para terminar siendo el literal B. Voy a borrar lo último, que sería esto. Vaya. El literal B lo vamos a aplicar con una ecuación que creo que no estaba, pero la vamos a agregar, que es la de la distancia recorrida por un émbolo, que sería F1 por S1 es igual a F2 por S2. Agárrenla porque va a servir en algún momento. Y les piden S1. S1 está multiplicando con la F1. F1 va a pasar entonces a dividir. Entonces me va a quedar S1 va a ser igual a F2 por S2 entre lo que pasó a dividir, que era F1. Al final, la distancia 1, que sería cuánto el émbolo tiene que sumirse para que el otro suba 1 pulgada, es esta forma, digamos, cuánto sume para que el otro suba. Sí, esta relación. ¿Cuánto tuvo que bajar para que este subiera? 1 pulgada. Entonces decimos, la fuerza 2 sería 200 libras
multiplicada por la distancia 2, que en este caso sería 1 pulgada, y eso dividido entre la fuerza 1, que la acabamos de hallar, que era de 1.39, la que hallamos de primero. Le volvemos a eliminar, siempre hagamos todo ordenado, y nos va a dar una S1, que al multiplicar 200 por 1, 200 entre 1.39, nos va a dar que es 143.88 pulgadas. Y ahí estaría pues la respuesta final. O sea que cuando se sume 143 pulgadas, el émbolo grande sube apenas 1 pulgada en ese caso. ¿Preguntas, comentarios del tema? No, profe, mejor explicado que en la guía no podría estar. Muchas gracias, Héctor. Y estamos a la orden. Vaya, vamos a ir finalizando. En este momento voy a detener la presentación de la grabación y nos quedamos en las palabras finales. ¿Verdad? Voy a detener ahorita la grabación y eso voy a poner ya más tardecito. Bendiciones ahí para todos. Sigan mi canal y suscríbanse.